Lamentaciones 3:21. Esto traigo a mi corazón y por esto tengo esperanza, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. El Señor es mi porción, dice mi alma, por eso en Él espero. En 1487, el explorador portugués Bartolomé Díaz fue el primer europeo en navegar a través de un estrecho bastante peligroso en el extremo sur de África, un estrecho al que él bautizó con el nombre de Cabo de las Tormentas. Pero al enterarse del descubrimiento, Juan II de Portugal quiso rebautizar este estrecho con el nombre que se conoce en el día de hoy, Cabo de la Buena Esperanza, porque él pensaba que ese podía ser un paso que lo llevara hasta las Indias. 10 años más tarde, Vasco de Gama iba a demostrar que Juan de Portugal tenía razón. Así que aquí tenemos un mismo lugar bautizado con dos nombres completamente opuestos entre sí. Alguien ha dicho que el primero refleja las dificultades del viaje, el Cabo de las Tormentas. El segundo representa la esperanza del destino, Cabo de la Buena Esperanza. Sin quererlo, Juan II de Portugal nos proveyó una buena ilustración de cómo debemos contemplar los eventos que nos ocurren en la vida, aún los más difíciles. Y esa es la misma lección que nosotros aprendemos del pasaje que vamos a estudiar en esta mañana en Lamentaciones. Jeremías nos enseña en este capítulo que nuestra perspectiva de las cosas cambiará radicalmente si las contemplamos a través del lente de lo que Dios nos ha revelado de sí mismo en su palabra, no a través de lo que nosotros pensamos o sentimos, no a través de lo que otros nos hacen, no a través de nuestras circunstancias. Tal como su nombre lo indica, en este libro encontramos una serie de poemas, 5 poemas de lamentos. Y aunque el autor es anónimo, casi todos entendemos, los estudiosos de las Escrituras entienden que muy probablemente fue escrito por el profeta Jeremías. Es por eso que el libro de Jeremías y el de Lamentaciones se encuentran juntos, uno detrás del otro en nuestras Biblias. Es obvio que este libro fue escrito ante la destrucción de Jerusalén por manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el 586 antes de Cristo. Durante muchos años el Señor estuvo llamando a la nación al arrepentimiento a través de sus profetas, pero el pueblo decidió cerrar su corazón a la voz de Dios hasta que fue demasiado tarde. La devastación de Jerusalén y el cautiverio babilónico fue uno de los episodios más terribles que sufrió la nación de Israel en el Antiguo Testamento por causa de su desobediencia. Los que han visto fotos de lo que ocurrió en Berlín o en Dresde durante la Segunda Guerra Mundial pueden tener una idea de lo que Jeremías estaba contemplando cuando escribió el libro de Lamentaciones. Edificios destruidos, personas muertas en las calles, niños despedazados por las bombas de los aliados. Eso es lo que Jeremías estaba contemplando en la ciudad de Jerusalén. En los capítulos 1 y 2 del libro, Jeremías nos presenta su lamento desde la perspectiva de la nación. Pero cuando llegamos al capítulo 3, el lamento de Jeremías se torna personal. Noten el versículo 1: yo soy el hombre que ha visto la aflicción. Bajo la vara de su furor, Él, Dios, me ha llevado, me ha hecho andar en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí ha vuelto y revuelto su mano todo el día. Ha hecho que se consuman mi carne y mi piel. Ha quebrado mis huesos. Jeremías
sabía que detrás del poder de los babilonios había un poder infinitamente superior que había usado a Nabucodonosor como instrumento de castigo. Era Dios el que al final de cuentas estaba disciplinando a esta nación que le había dado las espaldas a pesar de todas las muestras de amor de parte de Dios. Esta nación que se había volcado hacia la idolatría. Israel era como una mujer adúltera que se había prostituido con un montón de amantes. Eso es lo que está detrás del cautiverio babilónico. Nabucodonosor fue la vara de castigo en las manos de un Dios infinitamente santo y justo. Y cuando Jeremías contempla lo que había sucedido en la ciudad de Jerusalén, lo que había sucedido en el templo, él se siente desolado, porque el mismo Dios se había volcado contra él. Hermanos, qué terrible es eso. Cuando uno siente que Dios está contra ti, Dios mismo. Tú le oras a Dios y tus oraciones no pasan del techo. Dice en el versículo 8, aun cuando clamo y pido auxilio, Él cierra el paso a mi oración. Y luego en el versículo 16 dice, Él ha quebrado con guijarros mis dientes. A veces los invasores echaban piedras en los alimentos para romper los dientes de los cautivos. Y Jeremías está pensando, Dios ha hecho eso. Ha hecho que me revuelque en el polvo y mi alma ha sido privado de la paz. He olvidado la felicidad. Digo pues, ha perecido mi vigor y mi esperanza que venía del Señor. Jeremías en este momento está navegando por el cabo de las tormentas. Pero de repente llegamos al versículo 21. Y es increíble el cambio. El panorama cambia abruptamente. El cabo de las tormentas se convierte en el cabo de la buena esperanza. Esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza. Y en el versículo 24, el Señor es mi porción, dice mi alma, por eso en Él espero. Mis hermanos, ¿qué fue lo que pasó aquí? Porque las circunstancias de Jeremías no han cambiado. Todo sigue igual. Jerusalén sigue destruida, los cautivos siguen cautivos. ¿Qué fue lo que cambió? Jeremías cambió. Jeremías cambió. Jeremías había tomado la decisión de contemplar el panorama a través del carácter de Dios, no a través de las circunstancias. Él trae a su memoria el hecho de que Dios sigue siendo Dios y que por esa razón los creyentes tenemos una esperanza real aun cuando nos encontremos en la condición más desesperada. Siempre hay esperanza en Dios. Y hay al menos 4 grandes verdades en este pasaje que yo espero que sean de consuelo para todos aquellos que tal vez en este mismo momento están navegando por el cabo de las tormentas. Y aún para aquellos hermanos pastores y líderes que nos están visitando por el intensivo, yo sé porque soy pastor que muchas veces uno llega a este tipo de actividad a punto de tirar la toalla. Porque en el ministerio muchas veces hay que atravesar por ese estrecho, el cabo de las tormentas. Bueno, aquí hay 4 poderosas razones para afianzarnos en la realidad de que a pesar de las turbulencias de la vida, si somos creyentes podemos rebautizar esas aguas como cabo de la buena esperanza. La primera razón es que Dios nos ama con un amor que nunca termina, un amor que nunca cambia. Vean el versículo 21, esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Todos nosotros constantemente tenemos un diálogo interior, un diálogo que nunca para, excepto cuando estamos dormidos.
Y si permites que las circunstancias a tu alrededor controlen ese diálogo, mi hermano, te vas a hundir en medio de la prueba. Pero si decides hablarle a tu alma usando las verdades que Dios nos ha revelado de sí mismo en su palabra, pronto te vas a dar cuenta que no estás a merced de las circunstancias. Mis hermanos, si hay algo que yo quiero que tú recuerdes de este mensaje, es que las circunstancias no son Dios. Dios es Dios. Y ese Dios nos ama con un amor que nunca cambia, con un amor que nunca termina. Esta palabra que se traduce en nuestro texto como misericordias es un término hebreo, hesed. Lo vimos varias veces cuando estudiamos el libro de Ruth. Y es demasiado rico en significado como para poder expresar su significado en una sola palabra en nuestro idioma. La palabra hebrea que Jeremías está usando aquí señala hacia una clase de amor que se encuentra enraizado en el pacto que Dios había hecho con su pueblo. Nosotros podríamos traducir esta palabra como lealtad al pacto o misericordias del pacto. En las Escrituras, un pacto es una promesa sobre la cual Dios interpone un juramento. Es una promesa jurada. Hablando del pacto que Dios había hecho con Abraham, nos dice el autor de la carta a los Hebreos que cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Dios le hizo una promesa a Abraham y encima de eso, él juró por sí mismo que iba a cumplir su promesa. Y ahora, escuchen lo que sigue diciendo el autor de la carta a los Hebreos. Él dice que Dios, queriendo mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, la inmutabilidad de su decreto, Él interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, su promesa y su juramento, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dios prometió y Dios juró. Así que, hermanos, el amor de Dios por nosotros, por su pueblo, no depende de sus emociones, no depende de cómo Él se levanta por la mañana. El amor de Dios depende de su voluntad. Por alguna razón que nosotros no conocemos y que jamás vamos a poder entender de este lado de la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, Dios hizo un pacto con su Hijo. Dios el Padre hizo un pacto con Dios el Hijo y le prometió darle un pueblo al cual Él iba a amar con un amor incondicional. Y si tú eres creyente, en ese pacto estábamos tú y yo. Dios tomó la decisión de amarnos, no porque éramos amables, éramos odiosos, pero Él decidió amarnos. Es por eso, mis hermanos, que Dios, ahora hablando del retiro de matrimonio, Dios sí era siempre nuestro modelo para entender de qué se trata el matrimonio. Las personas del mundo tienen el concepto equivocado de que es el amor el que sustenta el matrimonio. ¿Por qué te quieres divorciar? Se me fue el amor. Como una especie de virus o algo así. No, es al revés. No es el amor el que sustenta el matrimonio. Es el matrimonio lo que sustenta el amor. Yo debo amar a mi esposa porque yo lo prometí delante de Dios y delante de los hombres. Cuando estábamos en el altar, yo hice una promesa de amarla con un amor incondicional, en pobreza, abundancia, en salud o enfermedad. ¿Recuerdas eso? Uno promete muchas cosas el día de la boda, pero ¿tú recuerdas eso? Ese fue tu voto. Debes amarla porque prometiste amarla. Y mis hermanos, lo que Jeremías nos está diciendo en ese pasaje es que Dios nos ama porque Él lo prometió. Él lo prometió, se lo prometió a su Hijo en la eternidad. Y por si fuera poco, luego juró por sí mismo que cumpliría su promesa.
Es por eso que las misericordias del Señor jamás terminan, porque no depende ni de ti ni de mí, depende de Él. Ahora, yo sé, estoy consciente que los que tienen la versión Reina Valera del 60 están viendo el texto traducido de otra forma. En la Reina Valera dice: por la misericordia de Jehová nosotros no hemos sido consumidos. O sea, los traductores conectaron la palabra consumirse con el pueblo, no con las misericordias. ¿Ven? La Biblia de las Américas dice que lo que no se consume son las misericordias. La Reina Valera dice que lo que no se consumen somos nosotros. Depende de a quién tú le asignes la acción del verbo. Y el problema con estas dos traducciones es que las dos son bíblicas. Las dos son posibles y las dos son correctas, son bíblicas. Dios le dice a su pueblo en el libro del profeta Malaquías: porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Notaron cómo Dios se refiere al pueblo de Israel, hijos de Jacob? ¿Y por qué les llama así? Porque Él quiere recordarles el pacto que Él había hecho con Jacob. Ustedes no fueron consumidos ni serán consumidos, porque yo hice un pacto con vuestro padre Jacob. Por encima de todas las cosas, Dios será fiel a su pacto. Así que cualquiera de las dos traducciones expresa una idea correcta. Sin embargo, y sin ser dogmático al respecto, yo pienso que el contexto favorece la Biblia de las Américas. Noten lo que sigue diciendo el texto: las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. No terminan porque nunca fallan sus bondades. La misericordia y la bondad del Señor no tienen fecha de caducidad. Ayer estábamos, mi esposo y yo estábamos llevando unas provisiones a un sitio, no importa dónde. El punto es que mi esposo me dice: oh, este aceite está vencido. Nunca vamos a encontrar un letrero que diga: la misericordia de Jehová ya se venció. No tiene fecha de caducidad, ni su bondad tampoco. Y esta palabra es increíble: misericordia y bondad. La palabra bondad que Jeremías está usando aquí viene de un término que significa vientre. Se refiere al vientre de una mujer. Así como las mujeres cuidan con ternura el fruto de su vientre, por lo menos era así antes, o así debiera ser. Nuestro Dios cuida con ternura a cada uno de los suyos. Nosotros somos la niña de sus ojos. Nosotros somos el fruto de su vientre, porque fuimos engendrados de nuevo por su palabra. Su amor por nosotros es inmutable si somos sus hijos, pero Jeremías nos está diciendo que es más que eso. Su amor también es tierno y compasivo. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Isaías 49:15. Bueno, dice Dios: aunque ella olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Yo nunca me olvidaré de ti. De modo que estas dos palabras, misericordias y bondades, apuntan hacia dos realidades distintas del amor de Dios. La primera resalta la fidelidad de Dios al pacto que Dios hizo con su Hijo y con su pueblo. Él decidió amarnos, prometió amarnos y juró amarnos. Pero la segunda palabra resalta su ternura y su compasión. Su amor es constante y es tierno a la vez. Yo no sé tú, hermano, pero esto es sorprendente. Esto debería sorprendernos. Porque nuestra experiencia en la vida es muy diferente. Los amigos vienen y van. Personas que en un momento te manifestaron afecto, hoy parece que no te conocen. ¿Nunca te ha pasado eso? Qué bueno. A mí sí. Los amigos vienen y van, eso es inestable. Pero eso nunca te va a suceder con Dios. Nunca te va a suceder
con Dios, porque su amor por ti no depende de ti. Él decidió amarte porque decidió amarte. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, me compadeceré del que yo me compadezca. Él prometió amarnos desde antes de la fundación del mundo. Su amor por ti es eterno y por lo tanto depende enteramente de Él. No lo olvides, no de ti. Pero hay otra razón en nuestro texto para mantener la esperanza en medio de las circunstancias más desesperadas. Y es el hecho de que Dios renueva sus misericordias en nuestras vidas cada mañana. El sol se levanta y ahí mismo se están levantando las nuevas misericordias del Señor. Versículo 22 otra vez. Esto traigo a mi corazón, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Las misericordias del Señor son constantes y novedosas al mismo tiempo. Son constantes porque Dios no cambia, pero al mismo tiempo son novedosas porque Dios nos presenta cada día nuevas oportunidades para que podamos experimentar su favor, su bondad, su compasión, sus misericordias, su gracia, cada día. Las misericordias del Señor son como el maná. Caen del cielo cada mañana. Cada nuevo día el Señor tiene para nosotros una nueva porción de su gracia, una nueva porción de sus favores, una nueva porción de sus bendiciones. Piensen otra vez, mis hermanos, en el amor de los padres hacia los niños. Yo recuerdo cuando uno tiene un bebé, ese periodo requiere de mucho esfuerzo. Yo no tengo que convencer a ningún padre aquí de eso. En estos días alguien me dijo que su esposa estaba embarazada y le dije, bienvenido a las mejores malas noches de tu vida. Requiere de mucho esfuerzo, trabajo. Sin embargo, mis hermanos, es increíble cómo cada día el amor de los padres se renueva. Vemos al bebé por la mañana y uno vuelve a sentir la misma ternura como si los estuviéramos viendo por primera vez. ¿No te pasa eso? ¿Quién es el muchachito de papá? Es como cada día. El amor de Dios es eterno, el amor de Dios es inmutable, es un amor que no cambia y sin embargo se renueva cada mañana. No porque las misericordias de ayer necesitaran ser mejoradas, sino porque las misericordias de ayer eran para las cargas de ayer, no para las de hoy. Eran para las de ayer. Así que no os afanéis por el día de mañana, dice el Señor en Mateo 6, versículo 34, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal, cada día tendrá su propia cuota de problemas, pero por esa misma razón Dios tiene reservado para nosotros un paquete nuevo de sus misericordias que serán suficientes para enfrentar lo que viene cada día. Así que no te afanes por el día de mañana. Ni quieras que Dios te dé hoy las fuerzas que tú vas a necesitar en el futuro. Nosotros leemos las historias de los mártires y pensábamos, wow, si yo me viera de repente enfrentado con una hoguera, ¿voy a poder permanecer fiel? Bueno, si tú me preguntas ahora mismo, mi respuesta es no. Como yo me siento ahora. Pero yo estoy seguro que cuando me vea frente al fuego, si es que tengo que pasar por eso, en ese momento el Señor me va a dar la misericordia que yo necesito para enfrentar esa prueba. No quieras vivir con las misericordias de mañana, vive con las misericordias de hoy.
Dios tiene reservado para nosotros un paquete de misericordia. Confía en el hecho de que cada día de tu vida el Dios que te salvó de pura gracia por medio de la muerte de su Hijo estará al lado tuyo cuidando de ti y proveyendo las misericordias que vas a necesitar cada día. Eso fue lo que quiso expresar Thomas Chisholm, el autor de uno de los himnos que cantamos hace un momento. Oh, grande es tu fidelidad. El coro de este himno dice en el original: morning by morning new mercies I see. Mañana tras mañana yo veo, contemplo, experimento nuevas misericordias. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Así que te puedes levantar mañana y pasado mañana y hasta que estés sano y salvo en la presencia del Señor, porque no habrá un solo día de tu vida en el que Dios va a dejar de cumplir su promesa. Ninguno de nosotros puede saber con certeza lo que va a suceder mañana. No tenemos la menor idea de las tentaciones que vamos a enfrentar mañana. No tenemos idea de las enfermedades que vamos a padecer. No tenemos idea de los problemas que vamos a tener con otras personas. Ni siquiera podemos estar seguros de por cuánto tiempo vamos a estar en este mundo. No tenemos idea. El mañana es completamente incierto para nosotros, pero no para Dios. Hay una cosa de la que podemos estar completamente seguros. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ciertamente, dice David en el Salmo 23, el bien y la misericordia me van a perseguir. Esa es la palabra hebrea allí. Me van a perseguir. El bien y la misericordia. Dios tiene más, o déjame decirlo de otra forma, Dios está más inclinado a bendecirte que tú a recibir su bendición. El bien y la misericordia me perseguirán. ¿Y cómo podemos estar seguros de eso? Por la tercera razón que encontramos en nuestro texto. Ya hemos dicho que el amor de Dios nunca termina, nunca cambia, que Él renueva sus misericordias cada mañana. Pero mis hermanos, ninguna de esas cosas serían un verdadero consuelo si el Dios que está prometiendo eso no fuera fiel. La tercera razón de nuestro texto es que nosotros podemos descansar confiados en la fidelidad de Dios. ¿Qué dice el texto? Esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. ¿Se dieron cuenta? Jeremías había estado hablando acerca de Dios, pero ahora le está hablando a Dios. ¿Qué pasó aquí? ¿Saben qué fue lo que pasó? Que su teología se convirtió en doxología. Una doxología es una exclamación de alabanza a Dios. Mira, mi hermano, déjame decirte algo. Si tu teología no te lleva a alabar a Dios, tú tienes una teología defectuosa. Jeremías está contemplando los atributos de Dios, la fidelidad de Dios, la misericordia de Dios, y no puede hacer otra cosa que decirle: Señor, a Él, grande es tu fidelidad. La palabra fidelidad significa firmeza, constancia, confiabilidad. Nuestro Dios es constante y fiel. Cuando Él promete algo, lo cumple, no solamente porque Él es veraz, sino porque nada ni nadie puede impedir que Él haga lo que Él ha decidido hacer. Yo puedo hacer una promesa y tener de verdad la mejor intención de cumplirla, pero de repente algo se interpone en mis planes y no puedo cumplir lo que te prometí. A Dios nunca le ocurre eso, porque Él es veraz y todopoderoso. Veraz y todopoderoso. El mismo rey Nabucodonosor, que devastó a Jerusalén en los días del profeta Jeremías, en un momento dado de su vida tuvo que reconocer eso.
Todos los habitantes de la tierra, Daniel capítulo 4, son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano ni le digas, ¿qué haces? ¿Han visto esos niños que quieren tocar una nota? No. Y vuelve otra, no. Y vuelve otra vez. El papá les hace así. A Dios nunca le hace nadie eso. Cuando Él mete su mano, nadie la detiene. Él hace lo que Él quiere porque para eso es Dios. No existe nada ni nadie que pueda frustrar los planes de Dios. Él es absolutamente confiable en todo tiempo y en toda circunstancia. Nuestro Dios es fiel en medio de la aflicción. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Conforme a tu fidelidad. Salmo 119, 75. Dios es fiel cuando aflige. ¿Saben por qué? Porque Él siempre tiene un propósito santo y bueno detrás de cada aflicción. Nuestro Dios es fiel en medio de la tentación. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podéis soportar. Nuestro Dios es fiel en su propósito de santificarnos, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Él nos llamó a salvación con un propósito: hacernos iguales, semejantes a su precioso Hijo. Y Él es fiel. Nuestro Dios es fiel en perdonar cuando venimos a Él en arrepentimiento. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y es justo. Ya Cristo pagó por ellos en la cruz del Calvario, y Dios no puede castigar el pecado dos veces. Él es fiel por causa de su justicia. Mi hermano, cuando tú le pides perdón a Dios después de haber pecado, no te ampares, no descanses en tu sentimiento de perdón, porque eso es subjetivo. Muchas veces no nos sentimos perdonados. Descansa en la promesa de Dios, porque Él es fiel. Día a día tú has sido fiel. No has cambiado y no cambiarás. Perdónenme el desafine. Él no es un Dios cambiante que promete una cosa hoy y mañana cambia de parecer. No, Él es un Dios fiel, absolutamente fiel en todo tiempo y circunstancias. Cada palabra que sale de su boca se cumplirá, porque Él no es más o menos fiel. Un hombre que sea fiel a su esposa, el 99% de las veces, ¿saben cómo se llama? Adúltero. Se llama adúltero. Pero yo he sido fiel 99%, es que no es el 99%. La fidelidad es absoluta. O eres o no eres fiel. Así de simple. Nuestro Dios no es fiel en el 99% de las veces. Oh, gloria al Señor. Él es fiel en el 100% de las veces. Él es fiel. Es imposible que Dios sea inconstante. Es imposible que Dios sea incoherente. Es imposible que Dios se contradiga en algo que ha dicho. Dice Pablo que Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede negarse a sí mismo. El cielo y la tierra pasarán, dice el Señor. Mis palabras nunca pasarán. Es más fácil que mañana no aparezca el sol en el firmamento. Es más fácil que mañana no haya mundo a que Dios deje de cumplir lo que prometió. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que todas las cosas obran para el bien de aquellos que aman al Señor? Los que conforme a su propósito fueron llamados, Romanos 8:28.
¿Tú crees que es verdad lo que dice Filipenses 4:19? Que nuestro Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Tú crees eso? ¿De qué sirve que Dios nos diga que nos ama con un amor que no termina, con un amor que nunca cambia, que sus misericordias son nuevas cada mañana, si Él no fuera un Dios confiable? Pero eso es verdad porque Él es fiel. Y eso nos lleva de la mano a la cuarta y última enseñanza de nuestro pasaje. Por cuanto nuestro Dios es amante, por cuanto nuestro Dios renueva sus misericordias cada mañana, por cuanto nuestro Dios es fiel, mi hermano, esta es la aplicación, esta es la conclusión de este mensaje. Por todo eso, Él es todo lo que necesitamos. Sí, oíste bien. Él es todo lo que necesitamos. Versículo 24. El Señor es mi porción, dice mi alma. Por eso, en Él espero. El Señor es mi porción. Jeremías parece estar pensando aquí en lo que Dios dice acerca de los levitas en Números capítulo 18 versículo 20. Cuando se estaba repartiendo la tierra de Canaán entre las tribus de Israel, Dios le dijo a Aarón: no tendrás heredad en su tierra ni tendrás posesión entre ellos. Yo soy tu porción y tu herencia entre los hijos de Israel. Es como si Dios le estuviera diciendo a los levitas: cuando lleguen a la tierra de Canaán, yo no voy a darles nada allí. ¿Saben por qué? Porque yo soy vuestro todo. Yo soy vuestro todo. Y la porción que les tocó no solo era suficiente, era demasiado. No solo es suficiente. Que Dios sea nuestra porción, que Dios sea nuestra herencia, mis hermanos, eso es demasiado. Es la misma idea que expresa David en el Salmo 16. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Y la idea es: tú sustentas mi suerte porque esa fue la herencia que me diste. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Estaban repartiendo la tierra y estaban poniendo cordel, y a los levitas le tocó Jehová. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Hay muchos bienes de este mundo que solo disfrutan unos pocos. Eso es una realidad. Y muchos piensan que serían más felices si tuvieran, aunque sea una parte de lo que tiene esa minoría. No me digas que nunca has pensado en eso. Mis hermanos, el mayor bien del universo está al alcance de todos los que están en Cristo. El mayor bien. Porque no hay un bien mayor en todo el universo que no sea Dios. Dios mismo. Eso es lo que Jeremías le está diciendo a su alma. Ven el versículo 24: el Señor es mi porción, dice mi alma. Yo le voy a predicar a mi alma. En medio de la destrucción de su pueblo, en medio de todas las calamidades que habían enfrentado como nación y seguramente que habían afectado profundamente el corazón de Jeremías, él le recuerda a su alma que ese Dios amante, ese Dios fiel, ese Dios que renueva sus misericordias cada mañana, ese Dios es su porción. ¿No es eso lo que Asaf tiene que decirle a su alma? Cuando percibió en su corazón el veneno de la envidia, al considerar la prosperidad de los impíos. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿Y sabes qué, Señor? Fuera de ti, nada
deseo en la tierra. Nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen. Esto es realista. Realista. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Esa es la porción que tenemos en Cristo. Una porción más que suficiente, una porción que nadie nos puede quitar. Nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nadie con amor eterno te ha amado. El problema es que muchas veces nosotros perdemos de vista la realidad de que nuestro Dios es todo lo que necesitamos. Porque, como dice Calvino, nosotros somos una fábrica de ídolos. ¿Y saben lo que hace Dios? En su amor, se vale de las aflicciones, se vale de los Nabucodonosores de este mundo para destruir nuestros altares y llevarnos de vuelta hacia Él. Él nos quita un bien menor para llevarnos de la mano a un bien infinitamente mayor. Él mismo. Él mismo. Mis hermanos, Dios es la bendición del Evangelio. Dios es la bendición del Evangelio. Fue para hacer posible que nosotros disfrutáramos de esa bendición que nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre en la cruz. Porque el Dios del cielo, para que el Dios del cielo pudiera ser nuestra porción y nuestra herencia, Jerusalén fue destruida, pero no fue consumida. ¿Saben por qué? Porque Dios había hecho una promesa de que de la simiente de Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Israel merecía ser exterminada por su pecado, pero si Dios hubiera hecho eso, no habría podido cumplir lo que prometió. Él preservó a su pueblo hasta la venida del Mesías por amor a ti y por amor a mí. Lo que pasó en el 586, Israel no fue consumido por amor a ti y por amor a mí. Porque Él había decidido amarnos desde antes de la fundación del mundo. Él había decidido perdonar nuestros pecados a través de la vida de Jesús, a través del precio de la vida de su Hijo. Precisamente porque Él es un Dios fiel y es imposible para Él pasar por alto el pecado. Él es fiel. Él es fiel a su propia justicia. Él no puede de ninguna manera pasar por alto el pecado hasta que su justicia no quede completamente satisfecha. Y eso fue lo que Él hizo en Jesús. Satisfacer su propia justicia derramando su ira. La ira que tú y yo merecemos por causa de nuestros pecados, Él las cargó sobre su Hijo. La cruz de Cristo es la máxima expresión del amor y la fidelidad de Dios. Es por causa de Jesús que todas las promesas de Dios son nuestras. Porque
que nosotros estamos en Él. Mis hermanos, Jesús es el receptor por excelencia de las promesas de Dios. Él es el receptor, pero nuestras vidas están escondidas en Él, dice Pablo en Colosenses. Y por lo tanto, esas promesas son tuyas y son mías por causa de Jesús. Y ahora yo te pregunto otra vez. ¿Tú puedes descansar confiado en el amor y la fidelidad de Dios? Cuando te encuentras navegando de repente, porque las pruebas llegan de repente, por el cabo de las tormentas, ¿qué tú haces? ¿Traes a tu mente y a tu corazón las promesas de Dios? De tal manera que tú puedes cantar: grande es tu fidelidad. No cuando estás aquí sentado en la iglesia, en sillas cómodas, en aire acondicionado, cuando te llega ese sobre del médico diciendo es cáncer, cuando pierdes un embarazo, cuando alguien en quien tú confiabas te traiciona. ¿Puedes tú elevar tu corazón a Dios y decir: oh Señor, grande es tu fidelidad? Grande es tu fidelidad. Mis hermanos, recuerden esto. Mis hermanas, recuerden esto. Las circunstancias no son Dios. Dios es Dios. Dios es Dios y Él es bueno y Él es misericordioso. Él es fiel, incluso en esos momentos en que tú no tienes la menor idea de lo que Él está haciendo en tu vida. Jeremías no podía vislumbrar lo que iba a pasar en el futuro. Él no vio a Cristo sufriendo en la cruz del Calvario los horrores del infierno. Él no vio a Cristo recibiendo en su cuerpo de carne la ira que tú y yo merecemos por nuestros pecados, pero por medio de la fe este hombre pudo decir: Señor, yo espero en ti. En medio de esta situación tan desesperada, yo espero en ti, porque yo sé que tus misericordias nunca fallan. Yo sé que las renuevas cada día. Yo sé que tú eres fiel. Léete el libro de Jeremías. Una de las figuras que usa Jeremías constantemente para hablar del pueblo de Israel es el de una esposa adúltera. Una esposa que se iba de hotel en hotel para acostarse con sus amantes, y Dios tuvo que darle carta de repudio. ¿Y saben lo que dice en Deuteronomio capítulo 24? Que después que un hombre repudiaba a su mujer, no podía volverla a tomar. ¿Y saben lo que hizo Dios? Dios volvió a tomar a su esposa porque la purificó en la sangre de Cristo. Y en Jeremías capítulo 31 versículo 4 Dios le dice: serás virgen otra vez. ¡Wow! Serás virgen otra vez. Te voy a purificar de todas tus impurezas, de todas tus inmundicias, de todas tus transgresiones, porque mi hijo, la segunda persona de la Trinidad, se hará hombre para cargar sobre sí el castigo que tú mereces. Y te voy a tomar como mi pueblo otra vez.
y te casarás conmigo y nunca más saldrás de casa. Ciertamente el bien y la misericordia me perseguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Y si tú estás aquí sin Cristo en esta mañana, mi amigo, lamento decirte que lo que dice este pasaje no es para ti. No es para ti. No te apropies de lo que dice este pasaje. Es cierto que nuestro Dios es misericordioso. La Biblia dice que Él hace salir su sol sobre malos y buenos. Él hace llover sobre justos e injustos. Pero esas manifestaciones de la bondad de Dios son temporales para aquellos que rehúsan confiar únicamente en Cristo para el perdón de sus pecados. Son bendiciones temporales. Esa bondad general de Dios, dicen Romanos, debería guiarte al arrepentimiento. Debería guiarte al arrepentimiento antes de que sea demasiado tarde y tengas que enfrentarte con ese Dios misericordioso ya sin ninguna misericordia para ti, y tengas que presentarte delante de su tribunal, delante de ese juez que todo lo sabe, porque todas las cosas, mi amigo, están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que darle cuentas. Oh, ven a Cristo, mi amigo, y ven ahora. Ahora, no es mañana, es ahora. Confiando únicamente en Él y en su gracia para el perdón de tus pecados, y recibirás en este mismo instante el don de la vida eterna en Él. Mi amigo, las tormentas de la vida no pueden compararse siquiera con los tormentos del infierno. Pero ese cabo de las tormentas puede llegar a ser hoy el cabo de la buena esperanza, si en este mismo momento te acoges por la fe a la gracia de Dios en Cristo. Oh, que Dios tenga misericordia.